بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, barakallahu fikum wa hayakum Allah ya ikhwan. Regresamos a la clase de Din al-Islam. Estamos estudiando el libro que se llama Din al-Islam, la religión del Islam, escrito por el Sheikh Omar al-Omar, que mencionamos es uno de los profesores en la Universidad de Imam Mohammed bin Saud aquí en Riyadh, donde tuvimos la gran oportunidad de estudiar ahí. Y el Sheikh escribió este escrito bien corto sobre el Din del Islam en forma de preguntas y respuestas. Y es un libro, mashallah, pequeño en su tamaño, pero grande en su beneficio, walhamdulillah. Y Sheikh al-Fawzan, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah, lo ha recomendado, y es un beneficio, alhamdulillah, estudiarlo y enseñarlo a nuestras familias y amistades y gente que busca aprender más del Din al Islam. Lo que tomamos ya, Juan, barakallahu fikum, si se recuerdan los que estuvieron aquí, y para aquellos que no pudieron estar en los inicios de la clase, tomamos los tres asuntos que son muy importantes de saber: usul thalatha, el conocer y saber de nuestro Señor y de nuestro Din y de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y se recuerda también, si se recuerdan, ya Juan barakallahu fikum, tomamos también el capítulo de los pilares del Islam y el significado de la shahada o shahadatain, los dos testimonios de fe y sus condiciones, si se recuerdan. Y alhamdulillah hemos llegado al capítulo de los pilares del iman, arkan al-iman. Y es muy importante el concepto de iman, ya ikhwan, barakallahu fikum, de entender de que el concepto del Islam, el concepto del iman en el Islam es muy diferente a cualquier otra religión, especialmente diferente a la religión cristiana o católica, que en el Islam el concepto del imán es más amplio y más grande, y tiene sus condiciones igual. O sea, el imán, como han mencionado la gente de conocimiento, la gente de la Sunna, Ahl Sunnah wal Jama'a, de las primeras tres generaciones, que mencionan que el imán son tres cosas. El imán es at-tasdiq fil qalb, que es creer en el corazón, wal qawlu bil lisan, y un dicho con la lengua, wal amalu bil jawarih. Wal amalu bil jawarih, yani, es decir, las acciones con los miembros del cuerpo. Las tres cosas son imán. Y si falta una de esas cosas, entonces no es imán. El mu'min, el creyente, cumple con su shahada en creerlo en su corazón, en decirlo con su lengua y obrar con ello con los miembros de su cuerpo. Y si falta una de esas cosas, pues entonces no es imán, no es fe. No es fe. Imán, y es algo que queremos mencionar ahorita porque mucha gente comete este error. Imán con la pronunciación de nun o como la N en la última letra. Imán es fe.
La persona que dirige el salah se llama imam. Imam, con la mim al último, o la m en el último, la última letra de la palabra. Imam, con m al último. Imam es el que dirige, quien dirige el salah, o el que hace la khutbah en Jumu'ah, o que está encargado de la mezquita. Él se llama imam. Imam. Pero fe es iman, con n en el último, o nun en la última letra de la palabra. Mucha gente dice imán para el que dirige el salah, y eso es un error. No es imán. El hombre que dirige el salah no es imán. Él es imam. Imam. Y hay que aclarar eso porque lo he visto muchísimo en el internet, en las redes sociales, de que escriben imam, el que dirige salah, como imán. Imán es una cosa completamente diferente. O sea, imán, imam. Imán es fe. Imán. Wa imam es el que dirige el salah en la mezquita, el que dirige la oración. Espero que está claro eso. Entonces, el imán, y Juan, imán, la fe, son tres cosas: creer en el corazón, el dicho con la lengua, y las obras con los miembros del cuerpo. Eso es imán. Y si falta una de esas cosas, entonces no es imán. Entonces no es posible para uno que dice que es musulmán y dice que yo creo en Allah y soy creyente, yo tengo imán en Allah, y no decirlo y no obrar con ello. Eso no es imán. Solo, por ejemplo, hacer una de esas cosas no es suficiente, o hacer dos de esas cosas no es suficiente. Si, por ejemplo, la persona dice que tiene fe y dice que lo tiene en el corazón, o sea, y sí lo siente en el corazón, por ejemplo, pero no obra con su religión, pues entonces eso no es imán, ya Juan, eso no es imán, porque las tres cosas hace imán. Y si falta una de esas cosas, entonces no es imán. Y eso es de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, que el imán al-qawlu bil-lisan wa tasdiq fil-qalb wal-amalu bil-jawarih. Eso es imán. Yani de decirlo con la lengua, tenerlo en el corazón como creencia y obrar con ello, con el imán, es decir, obrar con las obras del din, con los miembros del cuerpo. Y eso es imán. Eso es de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Así que cuando una persona dice, le aconseja a un hermano, por ejemplo, hermano, debes de no afeitar tu barba, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. Es haram afeitar la barba. Es haram. Y si cuando se aconseja al hermano, el hermano dice, Aji, Allah sabe que yo tengo fe en mi corazón. Allah sabe que yo soy creyente. Allah sabe que mi din está en mi corazón. Y eso es falso. Eso es falso, ya Juan. O sea, no podemos decir que una persona no tiene fe en su corazón, pero ese dicho de que el imán está en el corazón, eso es falso. El imán, si es verdadero, si la fe es verdadera, tiene que salir, no se puede quedar dentro del corazón. No es la naturaleza de la fe. La fe sale o sea, en dicho, o sale en obra. Así que el imán no se queda dentro, no se queda. El imán tiene que salir, o sea, es la naturaleza del imán, si es que es imán verdadero. Pero que dice la persona, yo creo en mi corazón y eso es suficiente y Allah lo sabe, eso no es imán en el din. Eso no es imán. El imán son las tres cosas. Igualmente, cuando se le dice al hermano, el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió
de usar nuestros, o sea, ropa que nosotros usamos, por ejemplo, sea pantalón, o sea thob, o sea el camis, o sea cualquier tipo de ropa que el hombre usa, no puede estar bajo de sus tobillos, de largo, digo. Así que el que usa su vestimenta así debajo de sus tobillos, sea pantalón, o sea thob, o sea el camis, o sea, eso es prohibido. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió y dijo lo que todo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo lo que baja abajo del tobillo está en el fuego. Así que cuando se aconseja a los hermanos que no deben vestirse así, o no deben tener sus vestimentas así, pues dicen lo mismo igual. Mi imán está en mi corazón, ají. Y eso es algo muy pequeño para Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo, un dicho horrible, de que yani, lo dicen con, o sea, en ignorancia, Juan barakallahu fikum, de que un mandato de Allah es algo pequeño, algo que Allah ha prohibido o el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido, ¿eso es algo pequeño? Algo que Allah ha prohibido o que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido es haram. Y si la persona lo hace, es pecado. ¿Acaso hay pecado que es muy pequeño, que no vale, que no le debemos dar atención? ¿Acaso hay un pecado, sea grande o pequeño, como dice la persona, que no debemos darle atención y que no vale o no es, o sea, no es para hablar de ello tanto? ¿Acaso hay un pecado que podemos decir eso? Lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que Allah y su mensajero, el profeta sallallahu alaihi wasallam, han prohibido es haram. Así que cuando mencionamos esas cosas a los hermanos o las hermanas, igual, por ejemplo, las hermanas se aconsejan sus hermanas con el hijab, o hermana, debes usar el hijab, eso es algo que Allah te ha mandado. Y salir de tu casa o estar enfrente de hombres sin hijab es haram. Y la hermana dice lo mismo, o sea, mi imán está en mi corazón y Allah lo sabe. Tienes un mal entendimiento del concepto de imán. Tienes un mal entendimiento del concepto de fe. Porque el fe en el Islam no es eso. Eso es de la religión cristiana, de la religión católica, que puedes decir que yo soy católico, que yo soy cristiano y no obrar con nada. Y sigues siendo católico. Pero en el din del Islam no es así. En el din del Islam no es así, Juan barakallahu fikum. Allah nos guíe. Igualmente, las hermanas puede ser que aconsejan sus hermanas en el modo que se visten. Puede ser que la hermana usa velo, pero usa ropa ajustada, apretada, donde demuestra su cintura, demuestra sus caderas, demuestra la forma de su cuerpo. Y eso es algo que no es permitido. Así que usar pantalones, usar blusas así ajustadas, usar así todo eso no es permitido. Y cuando se aconseja, la hermana dice, el imán está en mi corazón. Eso no es cierto. El imán está en tu dicho y en tu obra. Ahí está el imán. La prueba, la evidencia de que el imán está en tu corazón es de que sale en dicho y sale en obra. Eso es el imán. Esa es la fe en el din de al-Islam. Así que la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, ya ikhwan barakallahu fikum, es de que el imán qawlu bil lisan. Es el imán, la fe es dicho con la lengua. Wa tasdiq fil qalb, creencia en el corazón. Wal amalu bil jawarih, y la obra con los miembros del cuerpo. Así que eso es imán, las tres cosas. Y si falta una de esas cosas, no es imán, ikhwan barakallahu fikum. Igual de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, que el imán yazid wa yanqus, yani sube y baja, aumenta y aumenta con obras buenas, sube con obras buenas, con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu bit ta'a, yani es decir que aumenta y sube
con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con esos mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Wa yanqus bil ma'siyah, y baja con desobediencia o pecados. Así que cuando la persona más que hace pecados, más baja su fe, y más que cumple con su din, y más que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, sube y aumenta su fe, su imán. Así que la persona, nuestros hermanos y hermanas, nosotros y ustedes que queremos aumentar en fe, ¿y quién de nosotros no queremos aumentar en fe? Ya, Juan, barakallahu fikum. ¿Quién de nosotros, quién de los musulmanes, quién de los creyentes no quieren aumentar en fe? Claro que todos nosotros queremos aumentar en fe. Así que, ¿cómo es que lo hacemos en aumentar en fe? Ya, Juan, barakallahu fikum. Aumentamos en fe en aumentar en buenas obras, aumentar en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, aferrarnos al din, aferrarnos a los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con ellos. Así es como aumentamos en fe. Si queremos aumentar en fe y acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y a Ikhwan, que nos ayude con tanta lucha que tenemos en esta vida, pues tenemos que obedecerlo a Él subhanahu wa ta'ala, a regresar a Él y apegarnos y aferrarnos a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Tantos ya llegan y dicen que tienen tantos problemas, no tienen trabajo, se han divorciado, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con sus familias, no tienen suficiente para sobrevivir, o sea, no tienen esto, no tienen esto, no tienen esto, y tienen estos problemas y estos problemas y estos problemas, pero de todos modos no cumplen con el din y no saben por qué. El hermano todavía no reza sus oraciones, no ora los salawat, no va a la mezquita para el Juma, no va a las oraciones de Eid, no va a la mezquita, no aprende su din. O sea, ¿cómo cree que va a recibir la ayuda de Allah? Igualmente la hermana no usa hijab, no obedece a su esposo, no obedece a su padre, anda en la calle, o sea, escucha música o cosas así que la hace alejarse del Islam, en vez de escuchar Corán, o en vez de leer libros que aumentan su fe, o en vez de leer libros de conocimiento que le va a ayudar a aprender su din para practicar y cumplir con su religión. Pues no cumple, no hace eso. Entonces no sabe por qué le está pasando tantas cosas, no sabe por qué no puede recibir el éxito en tal y tal cosa. Y eso es porque nos hemos alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, y pues Allah subhanahu wa ta'ala no nos da la baraka en todo lo que hacemos. Así que si queremos la baraka de Allah y la ayuda de Allah, y acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y aumentar en fe, pues tenemos que aumentar en obras buenas, empezando con esas obras buenas. Las más grandes son los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que es obligatorio. Empezar con eso, cumplir con lo que es obligatorio, alejarnos de los pecados, alejarnos de esos deseos y esas cosas que nos lleva de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, Ikhwan, barakallahu fikum, el imán, la fe con Ahlus Sunnah wal Jama'a, la creencia de la gente de la Sunnah, es que el imán sube y baja, aumenta y sube con obediencia a Él subhanahu wa ta'ala, y baja con caer en pecado o desobediencia a Él subhanahu wa ta'ala. Esa es la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y igualmente el imán, ya Juan, en veces se ve que el imán, el islam y el din se usa con el mismo significado. Al islam o el imán. Cuando se habla del islam, eso es el imán. Y cuando se habla del imán, pues eso es el islam. Tiene el mismo significado cuando están separados. Pero cuando las dos palabras llegan juntos en la misma frase, pues tienen sus diferentes significados. Al islam es la obra
la obra para cumplir con los mandatos de Allah. Al-Islam es la obra con los pilares del Islam, por ejemplo. La obra con cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es al-Islam. O al-Iman, cuando se juntan las dos palabras en la misma frase, el Iman tiene el significado de la obra del corazón, la creencia, el temor a Allah, depender en Allah subhanahu wa ta'ala. Todo eso es la obra o el amal del qalb, así la obra con el corazón. Entonces cuando estas dos palabras se juntan, cada uno tiene su significado. Pero lo que es Islam es Iman. Lo que es Iman es Islam, ya Juan barakallahu fikum. Y sí tiene su diferente significado, como vamos a ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó en el hadith de Jibril, cuando llegó Jibril alayhi salatu wasalam con la forma de un hombre preguntando sobre estas preguntas del din, pues Jibril le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué es el imán o qué es el Islam primeramente, y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó los pilares de al-Islam, que el Islam es testificar, dar el testimonio de fe de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y establecer el salah, y pagar el zakah, y hacer el hajj si hay modo de hacerlo para aquel que o sea, cuando es obligatorio el hajj, hacer el hajj para aquel que puede hacerlo, y ayunar el mes de Ramadán. Esos son los pilares de al-Islam, y es el significado del Islam generalmente en este hadith. Son las obras con los miembros del cuerpo cumpliendo con las obligaciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Islam, el imán, cuando le preguntó Jibril sobre el imán, el profeta sallallahu alaihi wasallam contestó con los pilares del imán, que es al imanu billah, que creer en Allah subhanahu wa ta'ala, y creer en los ángeles, y creer en los libros que Allah reveló, que creer en los mensajeros de Allah que Él envió a la creación, y creer en el último día, el día del juicio, y creer en el qadr, khairihi wa sharrihi, yani creer en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. O sea, eso es al-imán, o sea, el significado, lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Y los sabios han mencionado, esas son las obras del corazón, la creencia. Entonces, al-imán, ya ikhwan, en la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, es uno de los marahil ad-din. Que el marahil ad-din hay tres: al-Islam, al-Imán o al-Ihsan. Explicamos lo que era Islam, y en este capítulo vamos a explicar lo que es al-Imán, acorde de ese hadith de Jibril alayhi salatu wasalam, y después vamos a explicar lo que es al-Ihsan. Barakallahu fikum. Aquí el Sheikh empieza con la primera pregunta en este capítulo de Bab al-Irkan al-Iman, y menciona y dice: وَمَا أَرْكَانَ الْإِيمَانِ, ¿cuáles son los pilares de la fe, imán? Y menciona el Sheikh y dice: أَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Los pilares de la fe son 6. Al-Imanu billahi ta'ala, fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imanu bi malaikati, yani fe en los ángeles de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imanu bi kutubih, yani fe o al-Iman en los libros de él subhanahu wa ta'ala. Al-Imanu bi rusulih, yani fe o imán en sus mensajeros, los mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam. Wal imanu bil yawm al akhir, y fe o imán en el último día, es decir, el día del juicio. Wa el último pilar, al imanu bil qadr khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, que es imán o fe en el decreto de Allah,
lo bueno y lo malo. El decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esos son los 6 pilares del imán, los 6 pilares de fe, ya Juan barakallahu fikum. El base de eso y el delil para eso lo mencionamos en el hadith de Jibril alayhi salatu wasalam, cuando el profeta sallallahu alayhi wasallam le preguntó qué es el imán, y el profeta sallallahu alayhi wasallam mencionó an tu'minu billahi wal yawm an tu'minu billahi wal malaikati wa rusulihi wa أن تؤمنوا بالله والملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Así que eso es algo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el imán es creer en Allah, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros y en el último día, y tener imán en el decreto de Allah, lo bueno y lo malo. Eso es el imán, acuerdo del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso tiene que ver con las obras del corazón, o sea, la creencia. La creencia. Y por eso mencionamos que los sabios han mencionado que Islam es obra con los miembros del cuerpo y el imán es obra con el corazón. Cuando las dos palabras se juntan en la misma frase. Pero el concepto de imán es más grande y más amplio, que cubre todo, como mencionamos, las 3 cosas. El dicho, la obra con los miembros del cuerpo y la creencia en el corazón. Así que el imán es obra con los miembros del cuerpo y es obra del corazón. Así que es algo que es muy importante entender, ya Juan. El Sheikh aquí pregunta la siguiente pregunta: ma ma'na al imán billahi ta'ala. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa tener fe en Allah ta'ala? Y pues eso es importante. ¿Qué quiere decir tener imán en Allah, creer en Allah? El Sheikh dice: al imanu billahi ta'ala ma'nahu at-tasdiqu al-jazim bi wujudillahi ta'ala. Yani primeramente es creer muy firme en que Allah subhanahu wa ta'ala existe, que está presente. Allah subhanahu wa ta'ala está presente. Y confirmar wa iqrar bi rububiyyatih wa uluhiyyatih wa asma'ihi wa sifatihi. Y confirmar en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala su dominio. El tawhid del dominio, el tawhid de la adoración y el tawhid de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, la creencia del monoteísmo, el tawhid, que sabemos que está dividido en 3. El tawhid de ar-rububiyya, es decir, el tawhid del dominio, que Allah es el creador, que Allah es el sustentador, Allah es el que da la vida, Allah es el que da la muerte, Allah es el que cura las enfermedades, Allah se suplica a Él porque Él es el que ayuda, Él es el que cura, Él es el que da el éxito. Todo eso es del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el tawhid del uluhiyya, que cada aspecto y obra de adoración es dirigido solamente a Él, que solamente a Él. Cada aspecto, sea salah, la oración o la súplica o sacrificar animales para Él subhanahu wa ta'ala, o hacer el hajj, o ayunar, o jurar por Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso son aspectos de adoración y todo se dirige solamente a Él y nadie más. Eso es el tawhid del uluhiyya. O el tawhid del asma'ihi wa sifatihi. Yani, es decir, que el tawhid, la creencia en el tawhid, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo eso, Juan, tiene detalle. Cada uno de esos aspectos de la creencia del monoteísmo tiene sus detalles, pero aquí nomás el Sheikh está mencionando de que creer en Allah es que creer que Él existe y creer en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, que está dividido en estas 3 categorías: el rububiyya, el uluhiyya, el asma'ihi wa sifatih. Yani el tawhid o el monoteísmo del dominio de Allah y el tawhid de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, su divinidad, y el tawhid de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vamos a tomar eso con más detalle
ya después de los otros capítulos ya Juan, barakallahu fikum. El Sheikh menciona y dice, ¿y cuáles son los resultados o las frutas de tener fe en Allah subhanahu wa ta'ala? Y dice el Sheikh, es tener fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí dice, وما ثمرات الإيمان بالله تعالى. ثمرات الإيمان بالله تعالى كثيرة. Hay muchos beneficios, o frutas de tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ellos, el primero es تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. Es decir, cumplir con el tawhid de Allah. Cumplir con el tawhid de Allah y tener el correcto tawhid y creencia de Allah subhanahu wa ta'ala, en que la adoración, toda la adoración es para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Eso es lo primero. Lo segundo, كمال محبة الله تعالى وتعظيمه وخشيته بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. Es decir que otros beneficios del imanu billah es cumplir con el amor de Allah, o cumplir en amor a Allah subhanahu wa ta'ala, completamente, un amor completo, o sea, amarlo a él subhanahu wa ta'ala, alabarlo a él subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir, o sea, obrar y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala acorde de sus nombres bellos y sus atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y menciona el Sheikh aquí igual otro beneficio es de tahqiq مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Que igualmente en cumplir con este concepto de tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala es cumplir con adorarlo a él subhanahu wa ta'ala solo y único, es obedecer y cumplir con todo lo que nos ha ordenado, todos sus mandatos, cumplir con ellos y obedecerlo es parte de adorar a Allah, creer en Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo. Igualmente de wajtinab ma naha anhu, alejarse completamente de aquello que nos ha prohibido. Así que parte de cumplir con creer en Allah y adorarlo a él solo y único es cumplir con sus mandatos, es decir, tener obediencia a él y alejarnos de todo lo que nos ha prohibido, es decir, alejarnos de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es parte de imanu billah. Y eso es muy importante aquí, porque eso es lo que estamos diciendo. La gente que desobedece a Allah, cuando la aconsejas, te dice, yo creo en Allah, no es necesario que yo haga eso, no. O sea, Allah sabe que yo creo en él. O sea, pero aquí el significado de imanu billah y parte de cumplir verdaderamente en creer en él es adorarlo a él solo y único. Y parte de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único es obedecerlo y es alejarse de todo lo que ha prohibido. Así que la gente que ignorante, ya Juan, barakallahu fikum, pues no entiende esto y entonces por eso cae en pecado. Y eso es algo que debemos entender, que la ignorancia, ya Juan, nos lleva a la ira de Allah. La ignorancia de ya Juan nos lleva a pecados y desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. La ignorancia nos lleva al fuego y al castigo sin saberlo en veces, subhanallah. Así que para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, para tratar de recibir su placer y complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, es aumentar en conocimiento para poder aumentar
en obras buenas, porque sabemos que el conocimiento llega antes de las obras buenas y obras correctas, porque tenemos que saber bien cómo hacerlo y no sabemos hacerlo excepto con conocimiento. Entonces el conocimiento llega antes y tenemos que buscar el conocimiento. No hay nada mejor en esta vida buscar como el conocimiento. Ya Juan, barakallahu fikum, nos ayudará inshallah en esta vida y en la próxima. Tayyib ya Juan, con eso inshallah vamos a parar aquí con estas preguntas y vamos a seguir con las otros pilares del imán inshallah en la siguiente clase. Y con esto aquí paramos ya Juan. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.